Año nuevo Sí. es época de balances, pero también de recordar a personas queridas que ya no están físicamente con nosotros, ¿no? Pasó el tiempo volando, me permite esta frase. Un 31 de enero del año pasado, del año que se fue, se cobraba la vida en un accidente en la Panamericana cuando regresaba de Rosario. El economista, acá está, Tomás Bulac. Tipo canchero, si usted me permite el término, ya que tuvimos oportunidad de conocerlo. Muy querido y muy respetado por sus colegas, ¿eh? Y explicaba la economía de una manera muy simple. La bajaba al llano. La bajaba exacto, al idioma cotidiano. De repente dejaba de lado los números, la bolsa, las letras, los bonos y explicaba la economía para el que entendamos cada uno de nosotros. Un tipo que los que lo conocíamos decíamos, es un buen tipo. ¿Tenemos alguna duda, algún dato? Mira, llamalo Tomás. O le pedíamos decir, ¿nos haces una columna sobre tal tema económico? Y el tipo salía, no importaba. Estaba dando un seminario en Rosario. Y justamente había Ay, reservado... qué fuerte esta imagen. Sí, había Porque así fue el reservado auto. un remis para volver de ese seminario porque estaba cansado Sí. y no quería volver él manejando. Ay, ay, ay. Tomás Bulac. Fue esto un 31 de enero en un brutal accidente. Pero también se fueron otros. Sí, en el mundo del espectáculo, por ejemplo, este actor tan querido, tan reconocido, Sí. con, bueno, tantas obras de teatro, tantos programas de televisión en su haber, Jorge Sassi. Siempre yo creo que lo vamos a recordar por sus intervenciones junto al gran querido Tato Bores. Él fue quien impuso la frase pechito argentino. Claro, según la época. Claro. Según la edad. Porque si vos tenés más de 40 años, dirás, este no era el que estaba en Rosa de Lejos, tal vez. Es verdad. O si vos tenés más de 30 años, dirás, che, este no era el que estaba en Tato Bores. O si vos tenés de repente, ahora 20, 25 años, este no era el que estaba en la novela de la tarde de Telefe. Sí, es el mismo. Es el mismo. Que fueron pasando los años. Trabajó muchísimo, muy querido por sus colegas, murió a los 65 años, el 9 de febrero, estuvo algunos meses internado en una clínica psiquiátrica, pero la verdad es que ha dejado una gran huella en el cine, en el teatro y en la televisión. Gerardo Sofovich también dejó de existir físicamente en el año 2015. Gerardo Sofovich, amado Y odiado. y odiado, querido y no querido, pero sin duda que cuando uno habla de una mesa argentina con 4 o 5 personas, uno de River, uno de Boca, uno de San Lorenzo, uno de Huracán, uno de Independiente, otro de Racing, uno peronista, otro radical, otro comunista, otro socialista y uno liberal, dice, esto es una polémica en el bar. Una polémica sobre una mesa. ¿Y quién fue el creador? Gerardo Sofovich. También, uno que se fue. Otro de los grandes hombres que perdimos el año pasado, en el 2015, fue Alejandro Romay, el Sí. zar de la televisión argentina. Sirvió de padrino y de fuente de inspiración a numerosos artistas. Fue director general de Canal 9 tantos años, propietario de salas teatrales de renombre. Murió el 25 de mayo, a los 88 años. Tenía Alzheimer y luchó contra la enfermedad muchísimos años. Una actriz también nos dejó un 14 de marzo del año 2015. Estamos hablando de esta mujer, Ana María Giunta, actriz, directora de teatro y docente. Ana María Giunta nos dejó a los 72 años un 14 de marzo a causa de una crisis respiratoria. Bueno, y con él nos hemos reído tanto y tantas generaciones, Sí. con el equipo en general, ¿no? Pero él después había logrado despegar un poco y había hecho otras participaciones muy cómicas. Hablo de Daniel Rabinovich, uno de los pilares humorísticos de Lelutier. Claro. Nos dejó el año pasado, el 21 de agosto, fue a causa de complicaciones cardíacas. Él se había desempeñado como músico, actor, era cantante, era humorista. También incursionó en la actuación en películas como Papeles en el viento, Mi primera boda. Muy querido, nos ha hecho reír tanto. Con un humor muy natural, que no tenía que hacer casi esfuerzo para hacerte reír. Y cuando vos lo Ni mirabas, decir lo malas escuchabas, palabras. claro, y lo entrevistabas, decías, te reías ya antes que empezar a hablar. Y formó un grupo espectacular que fue los Lelutiers, que siguen hablando. Algo para que estos son los tipos, o los grupos como Lelutier, que tienen que durar toda la vida, que no se tienen que morir nunca. Otro que se nos fue, este uruguayo, Berugo Carámbula. Murió un 14 de noviembre
tenía 70 años, tenía también Parkinson. Sí. Y hasta su enfermedad, en una entrevista que le hizo Chiche Helm, le encontramos una sonrisa cuando decía que estaba listo para ponerle azúcar a los churros. Ay, sí, no sé si te acordás. Sí, y también, sí. este es un tipo, Berungo Garámbola, que nos dejó a los 70 años, pero esa imagen que estamos viendo ahora, si no me equivoco, es la de Hiperhumor. Bueno, y los que tenemos más de 30, como decías vos antes, Mauricio, lo recordamos por Atrévase a Soñar, ese gran También. programa de las tardes en donde las mujeres iban a participar y llegaban quizá vestidas de entrecasa, daban vueltas, salían por un arco iris completamente cambiadas. Y las famosas coincidencias, ¿no? Con marcas de empresas. Collana, exactamente, Capri, Ultracom. No sé si seguirán existiendo esas marcas, pero formaban algunas sí. parte de la vida nuestra. Totalmente. La televisión por cable, ahora que vos mirás internet, ahora que vos tenés 300 canales o más, si tenés Telecentro, por ejemplo, no, había 4 canales y uno que casi no se veía. Pero esa frase, hoy por hoy, los que tenemos más de 30, a veces decimos cuando hablamos de una coincidencia, claro, el Collana ya del Collana. Ya está. Y ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? La leyenda del blues. La leyenda del blues también lamentablemente nos ha abandonado físicamente, pero queda su música. B.B. King, el 15 de mayo, falleció a los 89 años. Él siguió de largo, como decimos, ¿no? Cuando las personas mueren mientras duermen. En su casa de Las Vegas siempre va a ser recordado por tener una técnica muy particular de tocar la guitarra, por ser influencia para otros músicos y por haber compuesto tantos clásicos. Un día del periodista, el 7 de junio, pero del año pasado, el año que se nos fue, también se iba el actor Christopher Lee. Fue un 7 de junio, tenía 93 años, dejó de existir. El recordado Conde Drácula del cine inglés. Ahí lo vemos. Cuando uno habla de Drácula, de cada uno de los personajes, ya tiene, por más que se han hecho 50 películas más, y nuevas y tal vez mejores y computarizadas, siempre se queda una imagen. Eso, el zorro, Claro. Batman. Y cuando se habla de Drácula, decimos que era este hombre. Bueno, ¿y quién no se acuerda del señor Spock? ¿No? El personaje más representativo de El de las orejas. Viaje a las Estrellas, claro. Primero lo hizo en la tele, después en el cine, aportó su voz para la serie de dibujos animados. Este gran hombre dejó de existir a consecuencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, que sufría porque fumaba muchísimo. En la vida real. Exacto. En la vida de ficción, era este hombre, con las orejas tan particulares, el peinado y esa mirada, mirá, con esas cejas únicas. Pasan los años y el tipo impuso una moda. Se inmortalizó, sin lugar a duda. Bueno, un repaso no muy grato, pero a la vez sí, porque son personas que de alguna u otra forma nos han hecho vivir momentos de felicidad, y eso se agradece mucho y de manera eterna, y creo que ellos también han venido a esta vida con un propósito y lo han logrado, así que gracias, ¿no? Para todos ellos.